Realizada el día de ayer y convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Adelante. Bien, vi la presencia de varias asociaciones, grupos de la sociedad civil, asambleístas también vi ahí, vi también, estuvo también una caravana del presidente. Nosotros como el movimiento Firmes nos sumamos a esta movilización. Es la segunda vez en este año que hacemos una marcha en contra de la Corte Constitucional. Hay múltiples abusos que este organismo, que está, según Montecristi, es el máximo órgano de interpretación constitucional, ha realizado contra la población ecuatoriana, contra la familia, contra el Estado de Derecho. La única forma que tiene el pueblo de hacerse escuchar, en realidad, de ponerle un freno, es una medida fáctica de protesta, ¿no? Pacífica contra la Corte. Eso es lo que les podría mencionar. Marco, a quienes han criticado realmente esta marcha porque dicen que atentan contra la autonomía de una Corte Constitucional que, más allá de lo que ellos han hecho, han observado de los artículos que han sido suspendidos provisionalmente, que no han sido eliminados, tienen la facultad para que el gobierno nacional también en audiencia pueda señalar en base a qué se fundamentó estos artículos, señor Santos. Sí, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. El pueblo es el soberano, no los jueces. Los jueces tienen la legitimidad, pero por mandato del pueblo en un sistema democrático. La Corte, lamentablemente, mis estimados amigos, no tiene ningún contrapeso, como lo han dicho innumerables sentencias de este organismo. Ellos pueden ser siempre la última palabra y, como lo han establecido, ni siquiera el pueblo expresado en urnas en una consulta popular puede revocar lo decidido por la Corte Constitucional. Imagínense, esa es la doctrina que la Corte Constitucional maneja, esa es la forma como se la concibió en Montecristi. Esto tiene un nombre en ciencia política, se llama oligarquía, una instancia dictatorial y oligárquica de la toga, de los jueces como tal, ¿no? Esta reforma lo que busca en concreto es tener un contrapeso como lo tiene cualquier país civilizado. Esto ha sido generado un debate, amplio debate, académico, jurídico y también político, porque hay abogados que no sé si por desconocimiento o porque son activistas políticos, han mentido que un juez de la Corte Constitucional no puede ser sujeto de enjuiciamiento político, ¿no? Me refiero como modelo de Estado en general. Gran cantidad de países del primer mundo tienen este sistema. Países también de Hispanoamérica. Colombia, Argentina, Brasil, por ejemplo, tienen. ¿Por qué? Es por una razón en concreto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples fallos, el Camba Campos aquí en Ecuador o el Río Ábalos en Paraguay, ha establecido que el juicio político contra altos magistrados de los tribunales nacionales o Corte Constitucional es perfectamente viable siempre y cuando se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de los magistrados. Ya hay veces que en estos procesos políticos de destitución no se respeta ni siquiera el derecho a la defensa. Naturalmente eso es una falta al derecho, ¿no? Pero les pregunto, y dejo la pregunta abierta a la ciudadanía, porque es preciso interrogarnos. Si la Corte Constitucional mañana sigue dictando políticas públicas sin ninguna restricción, por ejemplo, hace 6 meses, la Corte dictaminó en sentencia de consulta normativa que todos los delincuentes criminales reincidentes peligrosos puedan evadir prisión preventiva y acogerse a las medidas sustitutivas para recuperar la libertad. Esto estaba prohibido antes en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Ellos lo hicieron hace 6 meses, en pleno auge de la delincuencia y el terrorismo en nuestro país. ¿Quién le pone un freno jurídicamente, según Montecristi? Nadie. Nadie le puede poner un control. Entonces, esto no está bien en un sistema republicano. No existe, o sea, esto es una dictadura, o sea, esto no tiene que existir como tal. Entonces, esto es una cuestión de selección de modelo de Estado, y quien selecciona qué modelo y estructura de Estado quiere vivir es el pueblo del Ecuador. No son los jueces, no son ellos, es el pueblo del Ecuador quien tiene la verdadera última palabra y es el único guardián final de la Constitución. Podría decirse entonces, Andrés, lo que en su momento dijo el presidente de la República: vamos a ver quiénes son los que están a favor de combatir la delincuencia y quienes están a favor de proteger la delincuencia, y refiriéndose a la Corte Constitucional, frente a lo que usted señala de esa sentencia. En ese marco, la suspensión entonces va en esa línea de los artículos que
era lo que permitía, era la base legal, decía la ministra de Gobierno, para que la fuerza del orden haga su trabajo, Andrés. Mire, cuando fue el día de la suspensión del artículo 6 de la Ley de Solidaridad, el artículo 6 es prácticamente el corazón de esa ley, porque fue el artículo 6 y 3 artículos más. El indulto contra las Fuerzas Armadas también. Pero el artículo 6 es el que declara jurídicamente, por decirlo así, el conflicto armado interno, el que legaliza el conflicto armado interno, que hasta ahora no tenemos una ley, ni siquiera la Constitución de Montecristi, que es un desastre, regula cómo es la declaratoria de una guerra, como sí lo tienen otras constituciones de países civilizados. Entonces, cuando fue esto fue en la tarde, creo que 6 de la tarde, más o menos, 6:30, en todo el sur de la ciudad, en los sectores de Trinipuerto, que están tomados, de los Guasmos, que están tomados por las bandas delictivas, empezaron a celebrar con fuegos pirotécnicos, con pirotecnia, era una fiesta, una algarabía. Celebraban que la Corte acababa de declarar la suspensión de este artículo. Sí saben por qué, ¿no? Porque esta ley de solidaridad incorporó un nuevo delito, un delito que es la base legal para atrapar a todos estos delincuentes de la manera más rápida y eficaz posible, como fue en El Salvador con Nayib Bukele. Se llama el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. Antes de esta ley, y ahora también que está suspensa, usted podía ser parte de una organización terrorista. Sí, usted podía decir abiertamente que era miembro de un GDO, de cualquier nombre, y no pasaba nada. Usted tenía derecho a decir eso, a menos que le prueben un delito particular, por ejemplo, sicariato, secuestro, extorsión. Pero si no se lo probaban, no importa, usted podía seguir siendo parte, estar en sus insignias, ir a las reuniones, colaborar de cierta manera. Ahora no, ni siquiera si quiere usted colaborar en temas que no sean delitos con alguna organización terrorista, usted se va preso 22 años, de 22 a 26 años. Ahora, ¿sabe qué va a pasar con todos esos terroristas que estaban siendo procesados por ese delito? Inmediatamente quedan en libertad. Esto hizo la Corte Constitucional, como les mencioné en ese caso, ¿no? No es la primera vez que la Corte opera como un brazo jurídico a favor del crimen organizado. Fácticamente lo hace. Yo entiendo que sus defensores dicen que la Corte es autónoma y garante de derechos. Señor, la Corte está compuesta por seres humanos, corruptibles. Si ellos, yo no creo que tengan independencia. Ellos tienen una agenda. Ellos responden a una agenda política y sobre todo ideológica, internacional. De hecho, no nos olvidemos que ellos fueron los que impusieron el adoctrinamiento de ideología de género. Esto fue en noviembre del 2024, en sentencia del caso Salinas. Obligaron a todas las escuelas públicas y privadas en sentencia a incorporar un protocolo obligatorio de ideología de género e infancia transexual a 5.5 millones de estudiantes en el país. Uno de los mayores procesos de reingeniería social en la historia, como en la Unión Soviética. Estos señores no responden a nadie, pero con esta reforma ahora van a responder a un órgano con un cierto nivel de legitimidad democrática, que es la Asamblea. Lo que se tiene que discutir es cómo van a ser los filtros para este juicio político, según los estándares del derecho interamericano, ¿no? Es interesante y qué bien, Andrés, que yo creo que esa debería ser la política también del gobierno nacional, de gente como usted que conoce de qué nomás ha hecho la Corte Constitucional en contra realmente de la familia ecuatoriana, porque han habido casos en el caso que usted habla del último, sobre este tema de los LGBTI, de las exposiciones en la Corte Constitucional, pro familias que estuvieron en contra realmente de esa decisión de la Corte Constitucional. Sería interesante que también el gobierno dé a conocer todos estos lineamientos de lo que de pronto la ciudadanía no conoce, porque los que defienden a la Corte Constitucional señalan de que es un ataque que quiere hacer el señor Daniel Noboa a la Corte Constitucional, pero de fondo trasciende lo que usted acaba de explicar. Por supuesto, y muchísimas cosas más. Miren, en este momento ya la Corte tiene listo para sentencia, tiene listo el caso Amada, que es el caso de cambio de sexo en niños, ya lo tiene listo para sentencia. Tiene el caso de la despenalización del aborto hasta el 9º mes, lo tiene listo en sentencia. Y tiene el caso de adopción homosexual, lo tiene listo para sentencia. No lo han hecho por esta conmoción social que ha habido, ¿no? Pero el gobierno le hace falta una chispa comunicacional, ¿eh? Para mí no está enfocando bien la estrategia de comunicación.
debería enfocarse en estos sentidos que tocan el nervio de la defensa de la familia. Tú puedes ser de derecha, de izquierda, de lo que tú quieres, pero la familia siempre va a ser lo prioritario. Entonces, yo creería que el gobierno debería incorporar estos temas a la defensa de la nación y hacer notar lo que está haciendo la Corte Constitucional. En realidad, dar los ejemplos. Nosotros los tenemos desde el Movimiento Firmes. Nosotros fuimos los que convocamos esa marcha, esas 3 marchas contra la Corte Constitucional, 2 en Guayaquil, 1 en Quito. Eso fue a inicios de este año, precisamente por estos casos, en defensa de la familia. Está usted asesorando un poco en el tema porque es interesante el encuentro, interesante realmente todas estas cosas de que de una u otra manera el pueblo no ha sido partidario realmente de estas decisiones, Andrés. Claro, Ahora, lo que siempre le digo a los colegas, ¿no? que discrepan, que defienden, ¿no? a la Corte Constitucional. Yo les digo, a ver, si la Corte Constitucional mañana sigue aprobando leyes que son contrarias a los valores constitutivos del Estado y de la civilización, ¿qué mecanismo podemos hacer para revertirlas, para revocarlas, ¿no? Si la propia Corte ha dicho que ni por voluntad de la nación se puede revocar sus decisiones. Eso se llama oligarquía, eso es una forma dictatorial, solo que le cambian de nombre, ¿no? Lo disfrazan de un blindaje jurídico absoluto para que nadie pueda tocar la Corte Constitucional. Mire, la extrema izquierda actualmente sabe muy bien lo que está en juego. Ellos entienden que la Corte Constitucional es su materializador ideológico. Todas sus ideologías y doctrinas subversivas contra la sociedad, contra la familia, contra el poder punitivo del Estado, Fuerzas Armadas, se viabilizan a través de la Corte Constitucional, ni siquiera a través de la Asamblea, peor del Ejecutivo. ¿Por qué no se viabilizan a través de estos dos poderes? Porque la Asamblea y el Ejecutivo son electos por votación popular. Ellos saben muy bien que si legislan algo, por ejemplo, niñez transexual, ellos saben que nadie va a votar por ellos en la siguiente elección. Lo saben muy bien, ¿ya? Pero la Corte, como sabe que ellos no son electos de manera democrática, ellos no responden a nadie. Ellos hacen simplemente lo que dicte su agenda ideológica. Por ahí un colega me dijo, no, pero es que la Corte es independiente del Ejecutivo. Sí, y muy bien, pero no es independiente de las agendas ideológicas internacionales, del grupo de Soros, de las fundaciones a nivel transnacional, poderes globalistas, que quieren imponer estas agendas ideológicas en nuestro país. Y se lo ha demostrado ya. Donald Trump mismo lo demostró con la USAID, cómo la USAID destinó cientos de millones de dólares para fomentar la infancia transexual, la pedofilia en muchísimos países, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional fue uno de los beneficiarios, a los jueces me refiero, los jueces de la Corte Constitucional fueron beneficiarios de estos fondos internacionales. Por ejemplo, no nos olvidemos, el ex juez Ramiro Ávila Santamaría, él fue el promotor, abogado de la causa del matrimonio homosexual en el 2018, en años anteriores, y en el 2018 él fue el juez que decidió sobre el matrimonio homosexual. Eso se llama conflicto de intereses. Ese señor posiblemente tenga hasta un tema de corrupción ahí. ¿Quién sabe? Pero dígame, ¿quién le puede reclamar? Nadie. Solo entre ellos que son un mismo grupo con espíritu de cuerpo, por no decir una secta. Segundo, la jueza Daniela Salazar, que ya salió, gracias a Dios, sorteada y ya salió de la Corte Constitucional. Ella fue la abogada y promotora del caso Amada, el caso cambio de sexo en niños. Y ahora último fue la jueza ponente de ese mismo caso. Imagínense, estos jueces no tienen ética, ellos tienen una agenda y la están cumpliendo en el país de manera radical, sin ninguna vergüenza, porque ellos saben, a ver, sin un contrapeso, decía James Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, sin un contrapeso, el hombre siempre va a querer más poder, ¿ya? Tú tienes que luchar, equilibrar una ambición de un poder del Estado con otra ambición de otro poder del Estado. El hombre es el lobo del hombre, decía Hobbes. ¿Ya? Los jueces constitucionales no son ángeles que bajan del cielo. Ellos tienen sus intereses, ¿no? Y por eso tienen que responder ante el pueblo ecuatoriano.
8:53. Entonces, ¿usted está de acuerdo, abogado, en que sí se lleve a cabo la pregunta 6 de la consulta popular, la que sería el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional? Absolutamente, totalmente. En el Movimiento Firmes respaldamos de manera absoluta esta pregunta. ¿Y las demás preguntas de la consulta, como Movimiento También Firme? son positivas, son muy positivas. La de los casinos nomás que, bueno, eso hay que revisarlo. Todavía no tengo una decisión al respecto, pero el resto sí. El resto, muy bien, muy buenas preguntas, todo. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Ya. Faltarían muchas más, en realidad, ¿no? Faltan muchas preguntas más, realmente. Empezando por el cambio de la configuración de nuestro Parlamento, ¿no? Cómo se eligen nuestros asambleístas. Oiga. Es muy importante tener un cambio en ese sentido. Eso también falta, para tener un contrapeso ahora al Ejecutivo. Oiga, Andrés, pero el tema es que si la Corte va a seguir aprobando, como usted ya lo adelantó, algunos otros tipos de estas, ¿cómo se llaman? O estas sentencias, estos dictámenes que da. ¿Qué va a pasar si, bueno, ayer se hizo la marcha, y si ellos van a continuar en esa línea, no le paran bola a la marcha de la atención del pueblo? Hay quienes consideran que aquí la salida es una asamblea constituyente, por ejemplo. Esa es una. La otra que tiene el presidente en sus manos es una consulta popular de manera directa, invocando el artículo 1. Yo me acojo a la tesis del doctor Enrique Herrería Bonet, ex magistrado de la Corte Constitucional, que menciona que, el soberano es el pueblo. Lo único que podría, por decirlo así, sobreponerse a una norma constitucional o sobreponerse a una ley o a un poder constituido es la legitimidad democrática. Si el presidente, junto con el CNE, convocan una elección, pasándose por encima a la Corte Constitucional, porque la Corte es el filtro de todo en este país. Para hacer una consulta tiene que pasar por la Corte. Después, si apruebas... Hay que preguntarle también. ¿Cómo? Hay que preguntarle también. Hay que preguntarle. La Corte, es que sí, el sistema de Montecristi gira en torno a que los jueces son los soberanos. Es una locura, es una locura. Los jueces pasan a ser los decisores, en realidad, de todas las cosas en este país. Eso está pésimo, pues. Se parece más bien al Consejo de Ayatolas, de sabios en la República Islámica de Irán. Ahí sí, en esos sistemas teocráticos, donde están compuestos por un tipo de juristas, es un grupo de juristas inamovibles, que ellos determinan qué es lo constitucional según la ley islámica y no. Eso es un modelo más similar al que tenemos en el Ecuador. Porque este tema de las Cortes Constitucionales inamovibles es un tema reciente en realidad, ¿no? Siempre han tenido su filtro, su enjuiciamiento político. Es lógico, porque si no se va a constituir una instancia dictatorial de poder. Eso es imposible. Nos han ideologizado tanto a la academia, tanto a los abogados, que ahora ellos creen que eso es democrático. O sea, es al revés. Lo democrático es tener un poder electo de manera representativa, como es el presidente o como es, por último, la asamblea. Aunque yo tengo mis discrepancias en la forma electoral de la asamblea, no obstante, la asamblea tiene más legitimidad que la propia Corte Constitucional. Mucha más legitimidad. Así esté compuesto por estos, discúlpeme, muchos alzamanos, pero son electos por el pueblo, indirectamente. Ahora, si tuviéramos un sistema directo para elegir a la asamblea, sin estas listas de partidos, la asamblea tuviera muchísima mayor legitimidad, como por ejemplo, como se eligen los alcaldes, de manera directa, ¿no? Así tienen que ser los asambleístas. Eso es para otra discusión. Espero que algún día llegue esta reforma, la vamos a promover, pero ahora nuestro principal objetivo es que la Corte Constitucional tenga un contrapeso democrático para evitar sus abusos y su dictadura. Muy bien. Perfecto. 8:57. La marcha, ¿cómo la cataloga? Hay un grupo que dice que fue un fracaso. No, abogado. muy exitosa. Muchísimas personas, un buen ambiente. Más allá de tener discrepancias, afectos o desafectos con este gobierno, esto no es un tema de apoyo al gobierno, esto es un tema de política de Estado. El gobierno que esté, sea Novoa, sea cualquier otro, Jan Topic, quien sea, iba a tener este problema con la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque tú necesitas hacer un cambio en el ordenamiento jurídico y la Corte no te lo permite. Por lo tanto, van a seguir beneficiándose los delincuentes. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que deciden de la libertad o no de los delincuentes en Ecuador? Los jueces. Y los jueces se basan en las leyes de Montecristi, que son hipergarantistas, prodelincuentes. Entonces, vamos a seguir en ese círculo vicioso
Por tal razón, esto es una política de Estado. No es un tema de afecto o desafecto del gobierno. Esto es un tema que tiene que suceder. Esto es un tema que nos involucra a todos los ecuatorianos. 8:58. Le queremos agradecer por el espacio que nos ha dado el día de hoy, abogado Andrés Santos, presidente del Movimiento Firmes. Gracias por el espacio. Que tenga excelente día, abogado. Gracias, amigos de Unión Radio. Un fuerte abrazo. Gracias. 8:50.